El año pasado, pasé 6 meses participando en lo que me dijeron que era un experimento psicológico. Encontré un anuncio en el periódico local buscando personas imaginativas que quisieran ganar buen dinero, y como era el único anuncio esa semana para el que estaba remotamente calificado, los llamé y concertamos una entrevista. Me dijeron que todo lo que tendría que hacer era permanecer solo en una habitación, con sensores conectados a mi cabeza para leer mi actividad cerebral, y mientras estuviera allí, visualizaría un doble de mí mismo. Lo llamaron mi tulpa. Parecía bastante fácil, y acepté hacerlo siempre y cuando me dijeran cuánto me pagarían, y al día siguiente comencé. Me llevaron a una habitación sencilla y me dieron una cama, luego me conectaron sensores a la cabeza y los engancharon a una pequeña caja negra en la mesa a mi lado. Me explicaron de nuevo el proceso de visualizar a mi doble y me dijeron que si me aburría o me inquietaba, en lugar de moverme, debía visualizar a mi doble moviéndose, o intentar interactuar con él, y así sucesivamente. La idea era mantenerlo conmigo todo el tiempo que estuviera en la habitación. Tuve problemas con eso los primeros días. Era más controlado que cualquier tipo de ensoñación que hubiera hecho antes. Imaginaba a mi doble por unos minutos y luego me distraía, pero para el cuarto día lograba mantenerlo presente durante las 6 horas completas. Me dijeron que lo estaba haciendo muy bien. La segunda semana, me dieron una habitación diferente con altavoces montados en la pared, y me dijeron que querían ver si aún podía mantener al tulpa conmigo a pesar de los estímulos distractores. La música era discordante, fea e inquietante. Hizo el proceso un poco más difícil, pero lo logré de todos modos. La semana siguiente tocaron música aún más inquietante, salpicada de chillidos y bucles de retroalimentación que sonaban como un módem antiguo conectándose, y voces guturales hablando alguna lengua extranjera. Simplemente me reí. Ya era un profesional para entonces. Después de un mes, empecé a aburrirme. Para animar las cosas, empecé a interactuar con mi doppelganger. Teníamos conversaciones, o jugábamos a piedra, papel o tijera, o lo imaginaba haciendo malabares sobre Acdance, o lo que me apeteciera. Pregunté a los investigadores si mi tontería afectaría su estudio, pero me animaron. Así que jugamos y nos comunicamos, y eso fue divertido por un tiempo. Y luego se puso un poco extraño. Un día le estaba contando sobre mi primera cita, y él me corrigió. Yo decía que mi cita llevaba una blusa amarilla, y él me dijo que era verde. Lo pensé por un segundo, y me di cuenta. Tenía razón. Me dio escalofríos, y después de mi turno ese día, hablé con el investigador al respecto. Estás usando la forma de pensamiento para acceder a tu subconsciente, me explicaron. En algún nivel sabías que estabas equivocado, y subconscientemente te corregiste. Lo que había sido espeluznante de repente fue realmente genial. Estaba hablando con mi subconsciente. Me llevó algo de práctica, pero descubrí que podía interrogar a mi tulpa y acceder a todo tipo de recuerdos. Podía hacer que citara páginas enteras de libros que había leído una vez, años atrás, cosas que me enseñaron y que olvidé inmediatamente en el instituto. Era increíble. Fue más o menos en ese momento cuando empecé a invocar a mi doble fuera del centro de investigación. No muy a menudo al principio, pero ya estaba tan acostumbrado a imaginarlo que casi me parecía extraño no verlo. Así que cada vez que me aburría, visualizaba a mi doble, y finalmente, empecé a hacerlo casi todo el tiempo. Era divertido llevarlo conmigo como un amigo invisible. Lo imaginaba cuando salía con mis amigos, visitaba a mi madre. Incluso lo llevé a una cita una vez. Quiero decir, no necesitaba hablarle en voz alta, así que podía mantener conversaciones con él y nadie se daba cuenta. Ahora, sé que suena extraño, pero era divertido. No solo era un depósito andante de todo lo que sabía y todo lo que había olvidado, sino que también parecía estar más en sintonía conmigo de lo que yo mismo lo estaba a veces. Tenía una comprensión asombrosa de las minucias del lenguaje corporal que ni siquiera me daba cuenta de que estaba captando. Por ejemplo, pensé que la cita a la que lo había llevado estaba yendo mal, pero él me señaló como ella se reía un poco demasiado fuerte de mis chistes, inclinándose hacia mí mientras hablaba y un montón de otras pistas sutiles que yo no estaba captando conscientemente.
Escuché, bueno, digamos que esa cita fue muy bien. Para cuando llevaba 4 meses en el centro de investigación, él estaba conmigo constantemente. Y los investigadores se acercaron un día después de mi turno y me preguntaron si había dejado de visualizarlo. Lo negué, y parecieron complacidos. Le pregunté en silencio a mi doble si sabía a qué venía eso, pero él simplemente se encogió de hombros. Yo también lo hice. Me retiré un poco del mundo en ese momento. Tenía problemas para relacionarme con la gente. Me parecía que estaban tan confundidos e inseguros de sí mismos, mientras que yo tenía una manifestación de mí mismo con quien consultar. Hacía que socializar fuera incómodo. Nadie más parecía consciente de las razones detrás de sus acciones. ¿Por qué algunas cosas los enfurecían y otras los hacían reír? No sabían qué los movía. Pero yo sí. O al menos, podía preguntarme a mí mismo y obtener una respuesta. Una noche, un amigo me confrontó. Golpeó la puerta hasta que le abrí, y entró echando humo y maldiciendo a diestro y siniestro. «No has contestado mis llamadas en semanas, cabrón», gritó. «¿Cuál es tu puto problema?» Estaba a punto de disculparme con él, y probablemente le habría ofrecido ir a los bares esa noche, pero mi tulpa se enfureció de repente. «Golpéalo», dijo, y antes de que supiera lo que pasó, lo hice. Oí cómo se le rompía la nariz, y cayó al suelo y se levantó golpeando, y nos golpeamos el uno al otro por todo mi apartamento. Estaba más furioso que nunca, y no tuve piedad. Lo derribé al suelo y le di 2 patadas salvajes en las costillas, y fue entonces cuando huyó, encorvado y sollozando. La policía llegó unos minutos después, pero les dije que él había sido el instigador, y como no estaba para refutarme, me dejaron ir con una advertencia. Mi tulpa sonreía todo el tiempo, y pasamos esa noche regodeándonos de mi victoria y burlándonos de lo mal que había golpeado a mi amigo. No fue hasta la mañana siguiente, cuando me revisé el ojo morado y el labio partido en el espejo, que me di cuenta de lo que me había provocado. Mi doble fue quien se enfureció, no yo. Me había sentido culpable y un poco avergonzado, pero él me había incitado a una pelea viciosa con un amigo preocupado. Él estaba presente, por supuesto, y conocía mis pensamientos. «Ya no lo necesitas. No necesitas a nadie más», me dijo. Sentí un escalofrío. Le expliqué todo esto al investigador que me empleaba, pero simplemente se rieron. «No puedes tenerle miedo a algo que estás imaginando», me dijo uno. Mi diablo se paró a su lado y asintió con la cabeza, luego me sonrió. Intenté tomarme sus palabras en serio, pero durante los siguientes días me encontré cada vez más ansioso por mi tulpa, y parecía que estaba cambiando. Parecía más alto y amenazador, sus ojos brillaban con picardía, y veía malicia en su sonrisa constante. Ningún trabajo valía la pena perder la cabeza, decidí. Si estaba fuera de control, lo eliminaría. Estaba tan acostumbrado a él en ese momento que visualizarlo era un proceso automático, así que empecé a esforzarme al máximo para no visualizarlo. Tardó unos días, pero empezó a funcionar un poco. Podía librarme de él por horas. Cada vez que regresaba, parecía peor. Su piel parecía cenicienta, sus dientes más puntiagudos. Siseaba, balbuceaba, amenazaba y maldecía. La música discordante que había estado escuchando durante meses parecía acompañarlo a todas partes. Incluso cuando estaba en casa, me relajaba y me equivocaba, dejando de concentrarme en no verlo, y allí estaba él. Ese ruido aullante con él. Todavía visitaba el centro de investigación y pasaba mis 6 horas allí. Quiero decir, necesitaba el dinero, y pensé que no sabían que ahora estaba activamente sin visualizar a mi tulpa. Me equivoqué. Después de mi turno un día, aproximadamente a los 5 meses y medio, 2 hombres impresionantemente grandes, me agarraron y me sujetaron, y alguien con una bata de laboratorio me clavó una aguja hipodérmica. Desperté de mi estupor de vuelta en la habitación, atado a la cama, con música sonando. La figura de mi doppelganger estaba sobre mí, carcajeándose.
Apenas parecía humano ya, sus facciones estaban retorcidas, sus ojos hundidos en sus cuencas y velados como los de un cadáver. Era mucho más alto que yo, pero encorvado y sus manos estaban torcidas, las uñas como garras. Era, en resumen, jodidamente aterrador. Intenté ahuyentarlo con la mente, pero simplemente no podía concentrarme, y él se rió y golpeó el catéter intravenoso en mi brazo. Me retorcí en mis ataduras lo mejor que pude, pero apenas podía moverme. Te están llenando de la buena mierda, creo. ¿Cómo está la mente? Ah, sí. Se inclinó más mientras hablaba, y me atraganté. Dios, su aliento olía a carne podrida. Intenté concentrarme, pero no pude desterrarlo. Las siguientes semanas fueron terribles. De vez en cuando, alguien con una bata de médico entraba y me inyectaba algo, o me obligaba a tomar una pastilla. Me mantenían mareado y desenfocado, y a veces me dejaban alucinando o delirando. Mi forma de pensamiento seguía presente, burlándose constantemente de mí. Interactuaba con, no, quizás causaba mis delirios. Aluciné que mi madre estaba allí, regañándome, y luego él le cortó la garganta, y su sangre me salpicó. Fue tan real que pude saborearla. Los médicos nunca me hablaron. A veces suplicaba, gritaba, profería insultos, exigía respuestas. Nunca me hablaron. Puede que... No. Puede que hablaran con mi tulpa, mi monstruo personal. No estoy seguro. Estaba tan drogado y confuso que pudo haber sido solo más delirios. Pero recuerdo que hablaban con él. Me convencí de que él era el real y que yo era la forma de pensamiento. Él fomentaba esa línea de pensamiento a veces, se burlaba de mí otras. Otra cosa que ruego que fuera un delirio. Él podía tocarme. Más que eso, podía hacerme daño. Me pinchaba y me empujaba si sentía que no le prestaba suficiente atención. Y él. Una vez me agarró los testículos y apretó hasta que... Otra vez, me cortó los antebrazos con una de sus garras, y todavía tengo una cicatriz. Y la mayoría de los días, puedo convencerme de que me lastimé a mí mismo y solo aluciné que él fue el responsable. La mayoría de los días. Entonces, un día, mientras me contaba una historia sobre cómo iba a destripar a todos los que amaba, empezando por mi hermana. Hizo una pausa. Una mirada quejumbrosa cruzó su rostro y extendió la mano para tocar mi cabeza como solía hacer mi madre cuando tenía fiebre. Se quedó quieto por un largo momento y luego sonrió. Todos los pensamientos son creativos, me dijo. Luego salió por la puerta. 3 horas después, me pusieron una inyección y me desmayé. Desperté sin ataduras, temblando. Me dirigí a la puerta y la encontré abierta. Salí al pasillo vacío y luego corrí. Tropecé más de una vez, pero logré bajar las escaleras y salir al estacionamiento detrás del edificio. Y allí, me derrumbé, llorando como un niño. Sabía que tenía que seguir moviéndome, pero simplemente no pude lograrlo. Finalmente llegué a casa. No recuerdo cómo. Cerré la puerta con llave, empujé la cómoda contra ella, me di una ducha larga, dormí 1 día y medio. Nadie vino a buscarme esa noche. Nadie vino al día siguiente ni al otro. Había terminado. Había pasado una semana encerrado en esa habitación, pero se había sentido como un siglo. Me había retirado tanto de mi vida antes que nadie ni siquiera había sabido que faltaba. La policía no encontró nada. El centro de investigación estaba vacío. Cuando lo registraron, el rastro de papeles se desvaneció. Los nombres que les había dado eran alias. Incluso el dinero que había recibido era aparentemente irrastreable. Me recuperé tanto como uno puede. No salgo mucho de casa. Y tengo ataques de pánico cuando lo hago. Y lloro mucho. No duermo mucho. Mis pesadillas son horribles. Terribles. Se acabó. Me digo a mí mismo que sobreviví.
Usé la concentración que esos bastardos me enseñaron para convencerme. Y funciona, a veces. Aunque hoy no. Hace 3 días recibí una llamada de mi madre. Había habido una tragedia. Mi hermana es la última víctima en una serie de asesinatos, dice la policía. El perpetrador asalta a sus víctimas y luego las destripa. El funeral fue esta tarde. Fue un servicio tan encantador como puede ser un funeral, supongo. Aunque estaba un poco distraído. Todo lo que podía oír era música que venía de algún lugar distante. Música discordante e inquietante que suena a retroalimentación, y un chillido, y un módem conectándose. Todavía la oigo. Un poco más fuerte ahora.